Edelstein lo contaba como tertuliano, ¿no? Que estuvo en Teherán. Yo he trabajado con gente de Irán y son amigos míos y que son... O sea, es un país súper desarrollado como para... Tecnológicamente y científicamente, como para que revueltas de este tipo pues lleven, ¿no?, a la sociedad al nivel al que estamos en lo que se considera primer mundo, porque Irán puede ser primer mundo perfectamente. Vamos, yo en cuanto a ciencia y tecnología lo considero. Sí. Putas religiones y su interpretación, ¿eh? Pero a veces no es tan solo la religión, sino la interpretación que das de ella. Claro, es que no hay tantas diferencias realmente, ¿no?, entre la religión musulmana y la cristiana. No. Realmente es cómo se aplica y es como se dice mucho, como que ellos están unos años por detrás respecto al cristianismo, como que es una religión más moderna y que están viviendo épocas... No la religión, cómo la gente la percibe. Sí, ¿Por exacto, qué? Porque en el primer mundo europeo, por ejemplo, la religión cristiana, que es la imperante, a la gente les suda la polla. Porque somos, sobre todo la gente joven, muy poco creyentes. En cambio, en esos países no están así, porque tú puedes verlo aquí incluso en España, ¿no? ¿Cuánta gente conocemos islámicos que hacen el Ramadán? ¿Quién haría un Ramadán aquí en España? Sí, imagínate que el cristianismo tiene un Ramadán de un mes putearte. ¿Quién lo haría? Ni Tato. Ni el Tato. La gente no va a la misa, no va a la iglesia. Es decir, algunas personas son cristianas, pero cero practicantes. Que esto, en términos prácticos, es casi como no ser nada. ¿Y por qué crees que pasa eso? Que allí son más creyentes. Es que yo no creo que esté reñido el ser creyente con el tener una mente progresista, en el sentido de tener una sociedad... Bueno, un poco como comparable a la nuestra, ¿no? Y en cuanto... Creo que lo explicó esto Rigoberta Bandini, que ella ¿sí? Hizo una canción como de temática más religiosa y ella es muy feminista y entiendo que muy progresista, y explicaba que no tiene por qué una cosa quitar la otra, ¿no? Y bueno, yo lo veo en los amigos que tengo. Pero es cómo lo aplicas. Esa es la clave, ¿no? De las reglas, qué tan estrictas son, los rituales, claro. El tema de... Sí. A mí la religión en sí, si tú te lo miras fríamente, imagínate que somos extraterrestres, llegamos a la Tierra y vemos a unos tíos haciendo cola para comerse una galletita que es el cuerpo de Cristo. Tú imagínate que te lo cuentan, no sabes nada, no tienes contexto. Tú dices, esto es una puta secta, esos están locos. Si te lo miras fríamente, las reglas religiosas son absurdas absolutamente. Nos tenemos que creer que hace 2000 años, 2020 años o 22 años había en una cena que un señor llamado Jesús dijo... pero es lo que... Pero estas son cosas que no son racionales. Pero son cosas necesarias. Esto lo explica muy bien Yuval Noah Harari en el libro Sapiens, que el ser humano no puede colaborar en grupos de más de 100-150 personas. Para juntar grupos mayores de 100-150 personas necesitas acudir a los mitos, cosas que no son reales, como que no son tangibles, pues como la religión, como el dinero, como las leyes, como las naciones. Esas son las cosas que permiten que grupos de más de 100-150 personas puedan colaborar y puedan ser una civilización, ¿no? O sea, lo estás tratando desde el punto de vista de que es sociológico, un mecanismo de colaboración, de convivencia, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, y la religión también tiene otra función importantísima, que es dar respuestas a preguntas imposibles de responder, y también dar calor a gente que está pasando en un muy mal momento, ¿no? Sí, y unas normas de moral, ¿no? También, y ética, que son como impuestas a nivel divino, por lo cual no se pueden cuestionar. El problema es la liturgia. El problema es la liturgia. Es 100% la liturgia. O sea, comer la hostia... Eso es una tontería. Lo mires como lo mires. Sí, es liturgia pura. Es un ritual. Es un ritual. A mí no me gustan los rituales. Ir con la yihad o ir con burka es una tontería. Tú tendrías que poder creer en Dios y creer en la religión, sea la que sea, sin que te limite a tu vida. ¿Y por qué pensáis que hoy en día...? Y esto pasa en el Islam, pasa en el cristianismo. Bueno, yo me hago aquí, yo no soy cristiano. Bueno, pero bueno, me entiendes, ¿no? En la que yo me he criado, vamos a decir, pasan todas. El tema es, yo para mí, a ver, yo no soy creyente, ¿vale? Y es verdad que hoy en día... Porque sí, yo creo, ¿eh? Un poquito sí. No, yo soy lo que sería agnóstico como yo. Sí, ok. ¿Por qué pensáis que hoy en día hay una crisis tan grande de creyentes, digamos, no? Bueno, es un poco, yo creo que también el desarrollo... Muy buena pregunta esta, ¿eh? Ahí te doy un 7,8 de momento a la pregunta, ¿eh? Gracias. Muy buena, ¿eh? Mi brother. Un poco el desarrollo científico-tecnológico va de la mano con esto, ¿no? Que no puedes... Que cosas que se atribuían a Dios, pues hoy tienen otra explicación racional y objetiva, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero hay corrientes
Yo tengo una amiga que es matemática, que es creyente, y claro, y la misma pregunta que tú le hiciste a Edu Sáenz de Cabezón, que cómo se compagina el ser creyente con el ser científico, ¿no? Y que no están reñidos. O sea, tú puedes atribuir... Esta amiga, por ejemplo, me decía que ella... que cree en la evolución, no cree en el creacionismo. Por ahí, bueno, eso, aspectos que hoy se siguen que no tienen explicación, como por ejemplo lo que es el primer movimiento, ¿no? El Big Bang, vale, pero ese primer movimiento, la segunda ley de Newton es que todo movimiento crea otro movimiento, pero el primer movimiento, ¿cómo se dio en el universo? Las grandes preguntas, ¿no? Pues bueno, ese es uno de los argumentos por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino para argumentar la existencia de Dios. Pues todas esas cosas tienen un sentido porque son desconocidas y es... Bueno, y al final es muy... ¿Cómo es la...? Bueno, que no tiene sentido hoy ser ateo por eso, porque hay cosas... No, pero yo creo que él está un poco también haciendo referencia a por qué en el primer mundo occidental cada vez hay menos liturgia. La gente no va a misa. Sí, yo me acuerdo que en la época de nuestros padres no era tan raro que la gente fuera a misa. Yo cuando antes de hacer la primera comunión... Y no hace tantos años. No tenemos que ir tan atrás. Incluso yo, por ejemplo, si tuviera hijos, yo no les haría hacer la comunión. No, a mí yo tengo la comunión hecha. Sí, yo también. Porque era como, es que se tiene que hacer. Yo tengo hasta la confirmación tengo, ¿eh? Hostia, tú te confirmaste en Jesucristo. Sí. Le dijiste a Jesús... ¡Yo te confirmo! Confirmo que estoy en la lista, ¿sabes? me flipa el concepto de la confirmación. Es tremendo, ¿eh? Es como que ya eres más adulto y dices, sigo ahí, ¿eh? Yeah, I'm still here, Jesus. Pero cuando ibais a misa... O sea, no, yo a misa no fui, porque yo cuando decía, sí, Dios, creador del cielo y de la tierra, decía... Eso es el cuento, o sea... A mí la catequista un día me dijo que me fuera, que no venga más. Porque, a ver, aquí... Yo le preguntaba cosas y me dice, tienes que creer. Es que... La palabra fe, hola, que te lo tienes que creer, ¿sabes? Me decía, la base de todo esto es la fe. Yo le decía, pero no entiendo por qué. Claro, tú estás ahí, oye, pero es que C10001100. Exacto. No entiendo el código binario, loco. Y la tía me decía, porque lo pone aquí. Sí, lo ponen, es la nueva Biblia. Así es la puta vida. Va a ser la Biblia de la generación Z. Así es la puta vida. O sea, de aquí 1000 años, cuando... yo estaré vivo, ¿eh? Pero cuando muráis todos, la gente cogerá este libro como si fuera mítico. Ah, la palabra del Señor. Capítulo 12, ¿sabes? Y va a ser eso. También hay una óptica interesante que tienen algunas personas con las que he conversado, de que la ciencia y la tecnología se ven como en parte una nueva religión, porque hay un montón de creencias y un montón de cosas que la sociedad en general da por hecho, de que sabemos, de que conocemos, de que dominamos, y que en realidad si tú te vas a ver realmente lo que es el conocimiento por parte de la comunidad científica, qué tan investigado está, hay muchas cosas que son teorías incompletas. Sí, pero la diferencia es que en la gran mayoría de cosas científicas que la gente no tiene ni puta idea, por ejemplo, ¿por qué la Tierra no es plana? Porque es verdad que no podemos ir a verlo. Oye, mira, voy a ver cómo es de redonda. Hay cientos y cientos y cientos de estudios confirmados que demuestran las cosas. Sí, pero hay otras cosas que pensamos que son como súper... En cambio, en la religión nada está confirmado. No, claro, sí. Nada, claro. Cero. O sea, en la religión es un 0%. Es un en la ciencia que tendrás un 30, 40, 50, 60%. Y la ciencia se revisa. Y la ciencia también es verdad. Y se basa en hechos, la religión es un dogma. Evidencia. Y los dogmas son lo que son. Esto es así porque es así, mi brother. Esto es así. O sea, Dios multiplicó panes y peces, ¿por qué? Porque sí, mi brother. Porque estaba ese día contento. Pero bueno, también existen estas corrientes en las que la religión también se revisa, que son estas que te he comentado, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un debate ahora de Lutero, ¿vale? Vamos a explicar ahora por qué a mediados del siglo XVI Martín Lutero fue tan importante para la revisión en el cristianismo. Empezamos con Jorge, el lutenarismo. ¿Cómo sería el luteranismo? Eso, muy bien, Nacho, estás en toda, ¿eh? Bueno, para hablar de esto, primero hay que sentar las bases que se remontan a principios de la Edad Media. Allá por, la época más oscura en Europa. Muy bien. ¿A dónde lleva esto? Porque estoy intrigado. Sí. O sea, estoy intrigado. No, Europa... Es que al final... Y también podemos venir porque el problema está en la educación. Porque nos enseñan historias sin hablar de... Pero vas a llegar al tema de Lutero, ¿no? Porque es que hasta... vale. A ver, Martín Lutero fue el que rompió... Sí. Desconvulgó con la y le hicieron una... Lutero denunció una cosa muy bestia, y es que dijo que lo que se hacía en la iglesia era que tú podías pagar por absoluciones. Y él lo denunció. Creo que él estaba en una universidad alemana, diría. Y él denunció, para empezar, esto de las absoluciones pagadas. Un intento de reforma brutal, y de hecho fue muy odiado por la curia
católica que en ese momento era la imperante, ¿no? Lo expulsaron de la iglesia, ¿no? Fue el excomulgado. ¿Qué nivel, ¿Has visto, Kiss? Quality Podcast. Quality Podcast, brother. Ojo, cuidado,